¿Alguna vez has conocido a alguien que, por fuera, parece un villano de película, pero en el fondo, no estás tan seguro? Quiero decir, ¿no te ha pasado que ves a una persona, la juzgas por su historia, por su origen, por lo que dicen los demás, y después descubres que no era exactamente como te lo contaron? Hoy quiero hablarte de un tipo así. Un hombre que en los libros de historia parece como un fanático, un rebelde sangriento, un tirano, pero que, si escarbas un poco, resulta que también era un líder carismático, un símbolo de esperanza para muchos, y quizás, solo quizás, un reflejo de lo que pasa cuando un pueblo roto busca un salvador, aunque ese salvador no sea perfecto. Su nombre, Simón Bar Giora. Y aunque suene a personaje de Game of Thrones, este tipo existió. Y vivió en uno de los momentos más intensos, trágicos y espirituales de la historia, la caída de Jerusalén. Porque esto nos importa a nosotros, hoy. Porque no estamos tan lejos de aquella ciudad sitiada. Tú y yo también vivimos en tiempos de caos. De polarización. De líderes que prometen todo y arreglan poco. De gente que, herida y asustada, agarra lo primero que brilla como esperanza, aunque sea un espejismo. Y Simón Bar Giora fue uno de esos espejismos. O quizás, una chispa real en medio de la oscuridad. Depende de quién te lo cuente. Un tipo de barrio, sin pedigrí. Imagínate esto, Jerusalén, año 69 después de Cristo. El Imperio Romano está en pleno caos, el año de los 4 emperadores, como lo llamaron. Mientras tanto, en Judea, todo se desmorona. La ciudad está dividida. Hay facciones peleándose entre sí, como si el enemigo principal no fuera Roma, sino el de al lado. Y en medio de ese infierno, aparece Simón. No es un sacerdote. No viene de una familia noble. No tiene títulos. De hecho, para el historiador Josefo, que escribió todo esto, Simón es basura. Literal. Lo describe como un tipo de Gerasa, un lugar pequeño, sin prestigio. Hijo de un judío convertido, medio griego, sin sangre, pura. Para Josefo, eso ya lo descalifica. ¿Te suena familiar? Como a veces juzgamos a alguien por su acento, por su trabajo, por su pasado, y ya no lo dejamos hablar. Pero aquí viene lo raro, por más que lo odia, Josefo no puede negar que Simón era poderoso. No por su linaje. No por sus contactos. Sino por algo mucho más peligroso, la lealtad que despertaba en la gente. El carisma del que no tiene nada. Simón no tenía dinero. No tenía ejército oficial. Pero sí tenía algo que hoy muchos líderes buscan en redes sociales, magnetismo. Gente lo seguía. Gente moría por él. Gente creía en él. Y no porque fuera perfecto. De hecho, era feroz. Impulsivo. A veces cruel. Pero para muchos, era auténtico. No era un político pulido. Era un tipo que había vivido en la calle, que había sido marginado, que había visto cómo el sistema aplasta a los de abajo. Así que cuando empezó a reclutar, no lo hizo con discursos bonitos. Lo hizo con una promesa simple: libertad para los esclavos, botín para los libres. ¿Te imaginas? Si eras alguien sin nada, Simón te decía: ven conmigo. Hoy cambia tu vida. Y claro, muchos fueron. En poco tiempo, tenía 10.000 hombres. No eran soldados profesionales. Eran campesinos, esclavos liberados, tipos desesperados, pero leales. Y eso, en medio de una guerra, vale más que el oro. El Salvador que se convirtió en otro opresor. Aquí viene la parte incómoda. Porque Simón no entró a Jerusalén como invasor. Lo invitaron. Sí, como lees. Los líderes de la ciudad, hartos del caos de los celotes, dijeron: oigan, mejor traigamos a Simón. Él puede controlar a esos fanáticos. Y cuando llegó, lo recibieron como un héroe. Lo saludaron como un libertador. Cabalgó por las calles con la gente gritando su nombre. Pero, ¿qué pasó después? Que una vez dentro, Simón no devolvió el poder. Se quedó. Tomó el control. Empezó a actuar como otro tirano más. Confiscó riquezas. Ejecutó a sus rivales. Y aunque algunos lo seguían por convicción, otros lo hacían por miedo. ¿Suena conocido? Como tantos movimientos que empiezan con justicia, terminan repitiendo los mismos errores del pasado.
La pregunta que no quiero hacer, pero debo. ¿Fue Simón un traidor? ¿Un héroe? ¿Un loco? ¿O fue solo un hombre roto, tratando de salvar una ciudad rota, con las herramientas rotas que tenía? Porque aquí está lo que más me inquieta: ¿Simón no era el enemigo de Dios? ¿Simón era el producto de un sistema que ya había olvidado a Dios? La ciudad estaba dividida. La fe se había convertido en fanatismo. La política, en traición. Y en ese vacío, aparecen los Simóns del mundo. Los que llenan el hueco con fuego, con fuerza, con promesas que no pueden cumplir. Y no digo que estuviera bien lo que hizo. Pero sí digo que no nació malo. Nació en un sistema que no lo quería. Que lo marginó. Que no le dio espacio. Y cuando por fin tuvo poder, no supo soltarlo. ¿No nos ha pasado eso a nosotros? De querer tanto un puesto, un reconocimiento, una relación, que cuando lo tenemos, nos aferramos con uñas y dientes, aunque ya no nos haga bien. Y mientras tanto, Roma se acercaba. Mientras Simón peleaba por el control de la ciudad, Titus, el hijo del emperador Vespasiano, se acercaba con el ejército romano. Y aquí hay un contraste brutal. Por un lado, Simón, el líder carismático, sin formación, con un ejército de desheredados. Por el otro, Titus, el príncipe romano, culto, guapo, excelente jinete, poeta, músico, y un general temerario. Josefo, que viajaba con Titus, lo describe como alguien que adoraba. No como un dios, pero casi. Era el deleite de la humanidad, dice Suetonio. Pero también era arriesgado. Le gustaba pelear en primera fila. Tanto, que una vez casi lo capturan. ¿Sabes qué me llama la atención? Que ambos, Simón y Titus, eran hombres de acción. Ambos arriesgaban la vida. Ambos inspiraban lealtad. Pero uno luchaba por un sueño. El otro, por un imperio. Y al final, el imperio ganó. ¿Dónde estaba Dios en todo esto? Ahí es donde el corazón se me aprieta. Porque mientras los hombres peleaban, mientras las murallas ardían, mientras los templos se derrumbaban, ¿dónde estaba Dios? Josefo, en medio del horror, dice algo que me estremece. ¿Realmente creen que lo que han hecho ha sido bendecido por el hacedor de la ley? Han vivido en pecado, compitiendo entre sí en asesinatos, adulterios, robos, y ahora esperan que Dios los salve. ¡Auch! No es un sermón. Es un grito. Porque a veces, cuando creemos que estamos peleando por Dios, en realidad estamos usando su nombre para justificar nuestro caos. Y Dios no bendice el desorden. Ni siquiera cuando lleva una etiqueta espiritual. ¿Y nosotros? ¿Dónde estamos? Hoy no estamos en Jerusalén. No hay ejércitos romanos afuera de nuestras casas. Pero sí hay batallas. Batallas internas, con el miedo, con la ira, con la necesidad de tener razón. Batallas externas, con el sistema, con la injusticia, con la tentación de convertirnos en lo que odiamos, solo para sobrevivir. Y a veces, como Simón, queremos ser los salvadores. Queremos arreglar todo. Queremos que nos sigan. Queremos que alguien por fin nos reconozca. Pero el reino de Dios no se construye con ejércitos. Ni con violencia. Ni con poder. Se construye con servicio. Con perdón. Con personas que, aun heridas, eligen no devolver el golpe. Cierre, ¿quién te está salvando a ti? Simón Bargiora murió en Roma, humillado, arrastrado en un desfile triunfal, y luego ejecutado. Su sueño se derrumbó. Y a veces me pregunto, ¿y si hubiera conocido a otro tipo de rey? Uno que no venía con ejército, sino con pan y vino. Uno que no prometía botín, sino vida eterna. Uno que no decía, sígueme y serás grande, sino, sígueme y serás amado. Quizás todo habría sido distinto. Hoy no te pido que seas un héroe. Te pido que dejes de intentar salvar el mundo tú solo. Porque ya hay un Salvador. Y no necesita tu perfección. Solo tu sinceridad. ¿Y tú? ¿En quién estás poniendo tu esperanza? ¿En tu propio esfuerzo? ¿En un líder? ¿En una causa? ¿O en aquel que,
en medio del caos, sigue diciendo, yo estoy aquí. No estás solo. Si este episodio te resonó, guárdalo. O compártelo con alguien que esté cargando el mundo sobre sus hombros. En Fe en resumen, no damos respuestas perfectas. Solo conversaciones reales. Porque a veces, lo más sagrado no es tener la fe más grande, sino seguir preguntando, aun cuando todo se derrumba. Bebía caliente y ahora, voy a tomar otro café. Porque esto, da para seguir hablando.